Bases biológicas de la psicología Unidad 2, Semana 5. Organización de aparatos y sistemas. Índice. 1. Información de la unidad / tema de la semana. 2. Información de los subtemas. 2.1 El impulso nervioso. 2.2 Potenciales. 1. Información de la unidad. Objetivo: identificar los potenciales para el impulso nervioso que propician la comunicación sináptica. Tema: sinapsis. Unidad: transmisión sináptica, potencial de acción, sinapsis eléctrica y sinapsis química. 2. Información de los subtemas. 2.1 El impulso nervioso. Para comprender los procesos o funciones del sistema nervioso, partimos desde el estudio de la neurona, vista en la unidad anterior, hasta la comunicación de esta a otra neurona, una glándula o un músculo. A este proceso comunicador, se le denomina sinapsis, la misma que será estudiado en el tema siguiente de esta unidad. La comunicación nerviosa es posible gracias al llamado impulso nervioso. Un impulso per se, es un tipo de empuje o fuerza que se aplica a algo para que se produzca un efecto o movimiento. La información que debe ser comunicada obedece a este proceso, debido a factores electroquímicos, de ahí que la nutrición humana debe ser balanceada de tal manera que la persona se encuentre en óptimo funcionamiento. El impulso nervioso entonces es la capacidad que tiene la neurona para transmitir o comunicar una acción. Si la neurona se estimula, se producen cambios electroquímicos que recorren toda la neurona hasta su axón, llevando la información de la transmisión hacia el siguiente destino: neurona, glándula o músculo. El impulso nervioso llega a producirse por inicio del potencial de acción, que ya revisaremos, que a su vez genera otro potencial de acción en la zona adyacente de la membrana del axón. El impulso nervioso entonces llega a ser producido de manera sucesiva a lo largo del axón. Y al no poder volver a su lugar de origen, periodos refractarios, el impulso nervioso obedece a una sola dirección, en la neurona típica, es decir que desde su origen viaja en una sola dirección. Recordemos que la velocidad de este impulso depende del estado de la neurona y de su potencial de acción, como ya veremos. Y que la conducción del impulso nervioso depende del estado del axón, mielinizado o no. 2.2 Potenciales. El potencial de reposo, cuando la neurona se encuentra sin estímulo, no existiendo una descarga, se dice que está en reposo, existiendo en el interior del axón y generalmente en el resto de la neurona, una carga negativa. El exterior por tanto de la neurona posee en este momento una carga positiva. Generalmente la carga del potencial de reposo en una neurona alcanza aproximadamente menos 70 milivoltios, un voltio es una unidad de medida del Sistema Internacional para un potencial eléctrico, en este caso un milivoltio corresponde a la milésima parte de un voltio. Suele decirse entonces que en este estado la neurona se encuentra en un estado de polarización o polarizada tal como una pila o batería, negativo, positivo. El potencial de acción, cuando la neurona recibe una señal, o se recepta un estímulo nervioso, se activa y empiezan a generarse procesos de cambios electroquímicos. Empieza a reducirse la diferencia en potencial de un a otro lado de la membrana del axón. Una vez que el potencial es suficientemente fuerte, aproximadamente menos 55 milivoltios, se establece el umbral de respuesta, iniciando la respuesta del todo o nada en el cono axonal. En el momento que ocurre la respuesta del todo o nada, se esperaría que el potencial eléctrico aumente en proporción a la fuerza que lo generó, pero disminuye abruptamente cambiando el potencial interior de la neurona en su membrana de negativo a positivo, despolarización. Este pulso nervioso dura aproximadamente una milésima de segundo y después la neurona vuelve al potencial de reposo, polarización. Este impulso eléctrico viaja por el axón, en donde cada segmento excita al siguiente hasta llegar a los botones terminales en los que se liberarán los neurotransmisores hacia la hendidura sináptica llegando a estimular a otras neuronas. Esta despolarización que se lleva a cabo en el axón desde que se inicia desde el cuerpo neuronal hasta los botones terminales, viaja en oleada hasta alcanzar la rapidez de aproximadamente 50 metros por segundo. La ley del todo o nada: si nos encontramos en un momento hipotético sentados realizando una lectura, de repente sentimos picazón en la pantorrilla izquierda, reaccionamos e intentamos aplacar la fuente de la picazón con un golpe,
luego verificamos que produjo la picazón. En este momento pensemos, que nos hizo reaccionar, donde se produjo el estímulo, que pudo producir nuestro movimiento en respuesta. Sin duda alguna este tipo de respuesta en muchos casos se vuelve mecánico, y siendo tan simple y común, es ahora donde nos detenemos a pensar, qué es lo que hace que el cuerpo reaccione de esta manera, y sobre todo, reaccionamos de manera igual en todas las circunstancias similares. La ley del todo o nada tiene que ver directamente con los potenciales de acción, es decir, existe la fuerza necesaria para generar una reacción. Entonces es la intensidad del estímulo el que tiene un efecto sobre la descarga de una neurona. La intensidad del estímulo entonces, viene a generar una situación excitadora en donde se produce la comunicación de la respuesta nerviosa. Los periodos refractarios, un nervio, puede alcanzar a tener cientos de potenciales de acción en un segundo, en el caso de estimularse la membrana del axón durante la fase de polarización y despolarización, el axón no responde con un nuevo potencial de acción. A este momento se le conoce como el periodo refractario absoluto. Sin embargo, si se estimula el axón en el momento de una hiperpolarización se puede llegar a generar un nuevo potencial de acción, pero recordando la ley del todo o nada este nuevo estímulo tiene que ser mayor en intensidad que el anterior ya iniciado, es entonces que se habla de un periodo refractario relativo. Las frecuencias de los potenciales de acción pueden ser limitados por los periodos refractarios. Los periodos refractarios son generados por la forma en que se abren y cierran las compuertas de sodio y potasio en la membrana del axón que son sensibles al voltaje. La bomba de sodio y potasio es un proceso que extrae repetidamente de la membrana del axón 3 iones de sodio e introduce 2 de potasio. Al funcionar como un motor, la bomba de sodio y potasio requiere energía ya que es un transporte activo celular. Como resultado de este proceso los iones de sodio se concentran 10 veces más en el exterior de la neurona y de igual forma los de potasio se empiezan a concentrar más en el interior de la neurona, axón. Este proceso se lleva a cabo gracias a la permeabilidad selectiva de la membrana del axón, la cual impide que los iones que salieron, vuelvan a entrar y viceversa. Cuando la neurona está en reposo, existen dos procesos que actúan sobre el sodio. El gradiente eléctrico, el sodio tiene carga positiva e interior de la membrana tiene carga negativa, sabemos que los polos opuestos son atraídos, por tanto, el gradiente eléctrico tiende a atraer al sodio al interior de la neurona. El gradiente de concentración, el sodio al estar más concentrado en el exterior de la neurona, es más probable que entre a que salga de ella. Sin embargo, aunque quiera entrar, las compuertas de sodio se encuentran cerradas mientras la neurona se halla en reposo, existiendo flujo de sodio cuando es extraído de la neurona en el momento en que funciona la bomba de sodio y potasio. El potasio en cambio se somete a fuerzas en contradicción, teniendo una carga positiva mientras que el interior de la membrana tiene una carga negativa, por tanto, el gradiente eléctrico atrae al potasio para que entre. Recordando que hay más potasio en el interior de la neurona, el gradiente de concentración tiende a empujarlo fuera de la neurona. La neurona también tiene iones negativos, que son los responsables por la polarización de la membrana. Bases biológicas de la psicología semana 6. Comunicación neuronal. Índice. 1. Información de la unidad / tema de la semana. 2. Información de los subtemas. 2.1 Tipos de sinapsis. 2.2 Circuitos nerviosos. 2.3 Mediadores eléctricos, sinapsis eléctrica. 1. Información de la unidad. Objetivo: destacar la importancia de la transmisión sináptica en el proceso continuo de la homeostasis corporal. Tema: comunicación neuronal. Unidad: transmisión sináptica, potencial de acción, sinapsis eléctrica y sinapsis química. 2. Información de los subtemas. 2.1 Tipos de sinapsis. El ser humano, con su máquina perfecta, el cuerpo humano, realiza un sinnúmero de actividades a cada segundo, inclusive cuando duerme. Esta compleja maquinaria es supervisada todo el día, por el sistema nervioso, el cual regula y controla cada proceso corporal junto con otros sistemas y aparatos para mantener la homeostasis. Tan perfecta es esta maquinaria, que hasta su mínimo detalle es esencial. Con este punto nos referimos a la neurona. Para que el cuerpo humano se comunique,
se adapte y funcione es necesario que lo hagan sus células, en nuestro caso, las neuronas. Las neuronas se comunican eficientemente procesando información que les permite la adaptación y el correcto funcionamiento. Más aún es necesaria la comunicación entre ellas para que se den procesos más armoniosos o equilibrados. Este proceso se denomina sinapsis. Comúnmente se cree que en la sinapsis las neuronas se unen, puesto que la palabra significa unión, mas para que se dé lugar a la sinapsis, se requiere de 3 elementos, los mismos que no se unen. Estos 3 elementos son: 1. La neurona presináptica, la cual comunica a la siguiente neurona la información, ya sea aferente o eferente. 2. La hendidura sináptica, el cual es el espacio entre 2 neuronas, y por medio del cual viajan los mensajeros de una neurona a la otra. 3. La neurona postsináptica, llamada también la neurona siguiente, que es la célula a la cual va a llegar la información. Es entonces que, mediante la sinapsis, las neuronas se comunican entre sí, por medio de mensajeros intercelulares. Recordando entonces, un estímulo llega a la neurona por medio de las dendritas o el soma de la misma, a su vez este estímulo excita a la neurona y se produce un impulso nervioso. Gracias a los potenciales, este estímulo llega a los botones terminales del axón y se liberan de las vesículas sinápticas los mensajeros, llamados neurotransmisores, que estudiaremos en el siguiente tema, los cuales viajarán a través de la hendidura o espacio sináptico a la neurona siguiente y el proceso se inicia. Una vez más llevando la información. Es importante señalar que cada sinapsis tiene sus propias características físicas y químicas que determinan la fuerza y la polaridad de la nueva información entrante. Además cabe recalcar que solo viajan a través de la hendidura sináptica los mensajeros, más no el potencial. Por lo general las sinapsis se pueden clasificar en 3 tipos básicos. 1. Axodendríticas, comunicación entre el axón y la dendrita. 2. Axosomáticas, comunicación entre el axón y el cuerpo neuronal o soma. 3. Axoaxónicas, comunicación entre axones. Cada sinapsis es importante para el establecimiento equilibrado del organismo, recordando que en cada sinapsis se establece la integración de la información y comunicación siguiente. Algunas sinapsis permiten, por ejemplo, la transmisión de información o la ejecución de procesos, otras en cambio se traducen en inhibición de funciones. Esto explica brevemente el motivo del que en la sinapsis suelen actuar los fármacos que son introducidos en el cuerpo humano por cualquier vía de administración, es decir que en la respuesta química de la sinapsis es el sitio en donde se lleva a cabo el proceso medicamentoso. 2.2 Circuitos nerviosos. Las neuronas para llevar a cabo las complejas funciones que requiere el cuerpo humano para su funcionamiento, requiere de organización. Esta organización se establece en las llamadas redes neuronales, circuitos neuronales o circuitos nerviosos. La organización de estos circuitos nerviosos puede clasificarse según el objetivo que la red de neuronas persigue. A saber, los circuitos se clasifican en circuito simple en serie. Este tipo de circuito es muy simple, ya que requiere que una neurona presináptica, A, realice sinapsis con una única neurona postsináptica, B, esta neurona, B, realiza sinapsis con otra neurona, C, y así sucesivamente. Circuito divergente, una única neurona presináptica hace sinapsis con varias neuronas postsinápticas, o en su caso también a músculos o glándulas, al mismo tiempo. Cabe recalcar que en una única neurona se origina un impulso nervioso que va a iniciar estimulación a un número mayor de neuronas a través del circuito. En este caso un circuito divergente puede amplificar la información desde una sola neurona. Circuito convergente, al contrario del circuito divergente, este circuito se da cuando varias neuronas presinápticas realizan sinapsis con una sola neurona postsináptica. Circuito reverberante. Para comprender el proceso del circuito reverberante, debemos recordar los diferentes tipos de neuronas, en su estructura, teniendo en cuenta que las ramificaciones axonales pueden ser numerosas. En este tipo de circuito la primera neurona es estimulada, A, esta neurona, A, estimula a una segunda neurona, B, y esta, B, estimula a una tercera y así en sucesivo. Las ramificaciones de las siguientes neuronas establecen sinapsis con las primeras neuronas, que ya fueron estimuladas y el proceso se repite una y otra vez a manera de círculo o reverberación.
Neuronas inhibitorias suelen detener este proceso después de un lapso de tiempo, desde minutos a horas, según la estimulación. Este tipo de circuito explica cómo se cimienta el pensamiento o la memoria, además de procesos repetitivos como el control de la circulación, actividades musculares cíclicas o la respiración. Circuito en paralelo en postdescarga. En este tipo de circuito, una única neurona presináptica realiza sinapsis a un grupo de neuronas, cada una de estas hace sinapsis con una única neurona postsináptica. 2.3 Mediadores eléctricos, sinapsis eléctricas. Comúnmente se estudia la sinapsis en la que son liberados los neurotransmisores, llamada sinapsis química, que se estudiará en el tema siguiente. En este punto nos referiremos a la sinapsis eléctrica. Cuando ocurre la sinapsis eléctrica, los potenciales de acción se pueden transmitir directamente a través de las membranas plasmáticas de las neuronas cercanas, a través de las llamadas hendiduras o uniones comunicantes. Estas hendiduras llegan a tener aproximadamente conexiones tubulares que trabajan como puentes o conectores directos al citosol celular. Dependiendo la fluidez de los iones celulares, el potencial de acción es propagado de neurona en neurona. Este tipo de sinapsis tiene dos ventajas principales. Comunicación más rápida. Al transmitirse los potenciales de acción directamente, logra mayor rapidez en la comunicación al pasar el potencial de acción de una neurona presináptica a otra neurona postsináptica. Sincronización. Mediante la sincronización se puede coordinar la actividad de una agrupación de neuronas o en su caso de fibras musculares, logrando potenciales de acción al mismo tiempo. Esta característica se puede observar en ciclos coordinados en nuestro organismo, como lo son los ritmos cardíacos o la respiración, o el proceso de la digestión. Bases biológicas de la psicología semana 7. Neurotransmisión. Índice. 1. Información de la unidad / tema de la semana. 2. Información de los subtemas. 2.1 Tipo y función de neurotransmisores. 2.2 La eliminación de los neurotransmisores. 1. Información de la unidad. Objetivo: destacar la importancia de la transmisión sináptica en el proceso continuo de la homeostasis corporal. Tema: neurotransmisión. Unidad: transmisión sináptica potencial de acción, sinapsis eléctrica y sinapsis química. 2. Información de los subtemas. 2.1 Tipo y función de neurotransmisores. Si bien es cierto en una sinapsis eléctrica, como ya vimos en el tema anterior, las membranas interactúan para pasar el potencial de acción de una neurona a otra, en la sinapsis eléctrica ocurre lo que ya hemos visto de la sinapsis típica, es decir, se requieren de tres componentes: la neurona presináptica, la hendidura o el espacio sináptico y la neurona postsináptico. La sinapsis química ocurre entonces en esta conjunción, teniendo en cuenta que en el espacio sináptico encontramos líquido intersticial, por la cual viajan los mensajeros o neurotransmisores desde una neurona a otra. Recordemos que el impulso nervioso no puede ser conducido de una neurona a otra a través del espacio sináptico, sino que el impulso llega hasta el botón terminal del axón y de ahí se liberan los neurotransmisores. Estos se transportan por el espacio sináptico y llegan a sus correspondientes receptores de la neurona siguiente. De esta forma la señal eléctrica se convierte en una señal química y al llegar a la neurona siguiente, la estimula y se convierte en señal eléctrica. Llevan el proceso una vez más. Cabe destacar que en algunas sinapsis en la que son liberados cierto número de neurotransmisores, no todos llegan a la neurona siguiente y quedan en el espacio sináptico. Muchos de estos son recaptados o recapturados por receptores moleculares que se encuentran en la primera neurona. Al recaptarlos ayudan a disminuir la tasa de síntesis de nuevos neurotransmisores y también a inhibir la liberación de más neurotransmisores. Otros neurotransmisores que no se recapturan, se descomponen por medio de enzimas, o en otras circunstancias son removidos por medio de las glías. En todo el sistema nervioso central, existen aproximadamente 100 neurotransmisores. Para cada neurotransmisor de la primera neurona, existe un receptor en la segunda neurona, actuando de manera de llave y cerradura. Este proceso es importante, ya que si es necesaria la acción de un fármaco que inhiba alguna acción, el fármaco puede inhibir la neurona posináptica, bloqueando el ingreso de neurotransmisores. Los neurotransmisores pueden estudiarse en tipos, existiendo 4 tipos, a saber, los de molécula pequeña.
Aminoácidos. Monoaminas. Gases solubles. Acetilcolina. También están los neurotransmisores neurpéptidos, que son de molécula grande. Aminoácidos. Los neurotransmisores aminoácidos son elementos importantes en las proteínas, teniendo en su clasificación a 4 principales: glutamato, aspartato, glicina, GABA, ácido gamma-aminobutírico. Mientras que los 3 primeros aminoácidos se suelen encontrar en los alimentos, de ahí que la alimentación balanceada sea importante. El GABA es sintetizado desde una modificación del glutamato, es muy común en el sistema nervioso central. El glutamato y el aspartato tienen efectos excitatorios potentes, siendo así que muchas neuronas del sistema nervioso central en su sinapsis se llevan a cabo por medio del glutamado. Monoaminas suelen sintetizarse a partir de un solo aminoácido, aún así son de mayor tamaño que los aminoácidos y su acción suele ser más duradera. Suelen encontrarse en los somas de las neuronas del tallo cerebral. Se clasifican en dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina. A su vez, las monoaminas se dividen en 2 agrupaciones, las catecolaminas y las indolaminas. Aplicando a estos tipos, la dopamina, norepinefrina y la epinefrina vienen a ser cetacolaminas y la serotonina viene a ser una indolamina. La dopamina suele activarse en las respuestas emocionales, las adicciones y el placer. Ayudan a regular la tonificación de movimientos voluntarios y el movimiento, al contraer músculos esqueléticos. Las neuronas que suelen liberar el neurotransmisor norepinefrina, toma el nombre de noradrenérgicas, entonces las que liberan epinefrina pasan a ser adrenérgicas. Comúnmente se las conoce a estas como adrenalina y noradrenalina. La dopamina suele estar presente en procesos ligados a la emoción y las cogniciones, es decir, suelen encontrarse comúnmente en el sistema límbico, incluyendo al cuerpo calloso, el hipocampo y la amígdala. Gases solubles no suelen ejercer la acción como los otros tipos de neurotransmisores. Entre estos encontramos al óxido nítrico y al monóxido de carbono. Este tipo de neurotransmisores son solubles en lípidos, pueden atravesar una membrana muy fácilmente. No suele almacenarse en las vesículas sinápticas y existen solo unos cuantos segundos. Acetilcolina, suelen accionar en las uniones neuromusculares en las sinapsis del sistema nervioso autónomo y en algunos sitios del sistema nervioso central. Se las conoce también como colinérgicas. Los neuropéptidos suelen activar sistemas neurales que producen analgesia y que causan placer. El principal es la endorfina y es una molécula similar al opio. Los neuropéptidos no se sintetizan en los botones terminales, pero sí en el soma neural, cerca del núcleo, es sintetizado dentro de la ARN, como preneuropéptido. Este es llevado hasta los terminales axónicos y de ahí es liberado. 2.2 La eliminación de los neurotransmisores. Es muy importante para la correcta función del proceso sináptico, que el exceso de neurotransmisores y los que no sean recaptados, sean eliminados. Es menester recalcar que, si hay exceso de neurotransmisores en el espacio sináptico, podría provocar una excesiva estimulación interminable en las neuronas postsinápticas. Comúnmente la eliminación de los neurotransmisores se suele producir por 3 maneras. 1. Difusión. Parte de los neurotransmisores suele quedar errantes, es decir, fuera del espacio sináptico, y al quedar fuera de alcance para la sinapsis, suele perder el efecto para el que fue creado. 2. Degradación enzimática. Algunos neurotransmisores son desactivados por medio de la degradación de una enzima. 3. Recaptación o recaptura. Los neurotransmisores que no fueron receptados por la siguiente neurona suelen ser transportados a su neurona origen. Otros son llevados a células gliales que se encuentran cerca. De este modo llegamos al final de la segunda unidad de Bases Biológicas de la Psicología 1. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Este es el momento de pedirte nos ayudes con el reglamentario me gusta, compartir y suscribirse. Hasta el próximo vídeo.